pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Mis amados, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa. El programa del canal AD Séptimo. AD porque significa adventista. Séptimo por el séptimo día, que son dos doctrinas fundamentales de nosotros los adventistas del séptimo día. Séptimo por el séptimo día de la semana, el día sábado. AD por el advenimiento de Cristo. Así es. Gracias por estar en sintonía constante con nosotros. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir este canal con tus amistades. Y gracias también por compartir con nosotros tus oraciones, las cuales pedimos para que sigamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a orar, mis amados. La oración es algo que necesitamos, pero no la oración como como un acto, sino la oración como una constante comunicación con nuestro Dios. Eso es lo que Cristo desea de nosotros, nuestro Salvador. Vamos a orar. Querido Consolador, gracias porque nos concedes este privilegio de comunicarnos con la Deidad a través de ti, Señor, porque tú recibes nuestras palabras, nuestras emociones y sentimientos expresadas en palabras, nuestras necesidades, y las presentas ante el altar del incienso, donde nuestro Salvador las recibe para convertirlas en realidades en nosotros. Gracias, Señor. En esta hora dirígenos en el estudio de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bien, mis amados, como hemos estado estudiando desde días pasados acerca del zarandeo, vamos a recordar lo que es el zarandeo. El zarandeo es un proceso de selección en la apostasía. Así nos lo dice el libro Preparación para Crisis Final. Es un proceso dentro de la apostasía de selección. ¿Qué estará seleccionando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está seleccionando o separando al trigo de la cizaña. Eso es lo que significa. En el pueblo adventista es necesario que nosotros sepamos esta realidad de que hay una separación de trigo y cizaña. ¿Quiénes son la cizaña? Aquellos miembros o aquellas personas que se han hecho adventistas porque disfrutaron del toque personal del Espíritu Santo y fueron conmovidos al arrepentimiento, pero que después de un tiempo perdieron el celo, perdieron el objetivo y permanecen dentro de la iglesia en forma rutinaria, en forma de costumbre, pero realmente dejaron de trabajar en su santificación. Y el trigo son aquellos o aquellas personas que, habiendo recibido el toque también del Espíritu Santo, habiendo sido llamados al arrepentimiento, vinieron a los pies de Cristo y, a pesar de las luchas y conflictos y los avatares de la vida, permanecen en esa lucha con celo, con pasión. No han perdido el enfoque. Esos son los que el Espíritu Santo considera trigo. En el libro de Ezequiel, la deidad dice: pon un sello en los que gimen y claman,
los que gimen y claman son ese trigo. Y nosotros como adventistas tenemos que conocer esa realidad, y al conocerla, obligatoriamente tenemos que tomar una decisión si queremos seguir siendo cizaña o si queremos permanecer siendo trigo. La cizaña, por supuesto, no terminará el proceso de sellamiento. El proceso de sellamiento se verificará en el trigo. Y ese proceso también lo estamos viviendo en nuestros días. Lo que quiere decir que en nosotros o en nuestro medio se está llevando a cabo esos dos procesos. Un proceso de zarandeo y un proceso de sellamiento. Esos dos procesos se están llevando a cabo en nuestros días. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en ese respecto. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 14 hasta el 22. Allí vamos a encontrar a la última iglesia que se menciona, a la última iglesia profética. Sí, y está mencionado en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 2. Y en ese mismo capítulo, a partir del versículo 14, encontramos a la iglesia de Laodicea, recordando que las 7 iglesias fueron Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fueron 7 etapas por donde transitó el pueblo de Dios a lo largo de la historia. 7 periodos de tiempo, y estamos en el último periodo, el periodo o etapa de la iglesia de la Odisea. No va a haber otra etapa. Esta es la última etapa. Y en esta etapa libramos una batalla dentro de la cristiandad, porque toda la cristiandad está inmersa en esta última etapa que denominamos, o el espíritu de profecía denomina, la Odisea. Aquí están todas incluidas, todas las iglesias que se llaman cristianas. Por supuesto, nosotros los adventistas también estamos incluidos allí. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias que conforman a la Odisea. Notemos cómo dice, mis amados. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje de Dios
para su pueblo que milita en la última etapa de la historia cristiana, en la Odisea. Qué curioso que también estamos en la etapa de Babilonia, lo que quiere decir que la Odisea es una etapa histórica cristiana donde están inmersas todas las iglesias cristianas, pero que atraviesan por una ciudad que se llama Babilonia. Así es. Entonces, vamos a ver hoy cuál es la tercera causa del zarandeo en la iglesia, tanto protestantes como adventistas. Lo que dice la Odisea de ella misma. Fíjate, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Eso es lo que dice la Odisea. Todas las iglesias dicen eso. Estamos enriquecidos, no tenemos necesidad de nada. No tenemos necesidad ni siquiera de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque el mismo Espíritu Santo nos dice, he aquí yo estoy a la puerta. Eso significa que Cristo no forma parte totalmente de las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas tienen a Cristo afuera, total o parcialmente. Hay una iglesia dentro del cristianismo que tiene a Cristo totalmente afuera y en su lugar colocó a una virgen, colocó a Semiramis. Totalmente Cristo está afuera. Pero las otras iglesias cristianas tienen a Cristo afuera parcialmente. Eso significa que Cristo está medio adentro y medio afuera. ¿Por qué digo que Cristo está medio adentro y medio afuera? Porque el texto nos dice que tú eres tibio, es decir, eres medio caliente, eres medio frío. Me tienes a mí medio adentro y me tienes medio afuera. Eso es lo que nos está diciendo el testigo fiel y verdadero. Y nosotros como adventistas también estamos en la misma situación, por cuanto eres tibio, o sea, tú me tienes adentro la mitad solamente. De mí solamente tienes la doctrina completa, de mí la tienes, pero en tu obediencia solamente estás parcialmente con ella. Si tú oyes mi voz y me abres la puerta, cenaré contigo. Cenar contigo significa que compartirá todas las cosas contigo. Nadie invita a su hogar a cenar o a almorzar a un extraño. Siempre debe haber una situación de conocimiento de a quién vamos a invitar a cenar a nuestra casa. Y en el almuerzo o en la cena con esa persona conversamos de múltiples cosas, y entre ellas muchas que son íntimas o propias de nuestros hogares. Las compartimos. Eso es lo que desea Cristo, que la cristiandad entienda. No quiere estar parcialmente entre ellas, quiere estar totalmente, quiere compartir las intimidades tuyas. Eso es lo que nos dice. Entonces la Odisea dice que está rica, que está enriquecida, o sea, que progresivamente se va enriqueciendo cada vez más. Por lo tanto, no necesita de nada. Pero el testigo fiel dice que es miserable, que la condición de la cristiandad es miserable, que está llena de penas y de angustias. Y eso también se aplica a nosotros los adventistas. Somos unos miserables. Eso es lo que dice el Señor. No reconoces que eres un cuitado. Cuitado significa lleno de penas. Y miserable. Pobre, ciego y desnudo. Sí. Eso se traduce como jactancia y arrogancia. Tenemos la verdad,
tenemos sanatorios, tenemos universidades, tenemos colegios, guardamos la ley. El sábado es el verdadero día de reposo. En eso es que estamos ricos, en ese conocimiento, en esa, diríamos, en ese confort, en esas riquezas. Pero resulta que estamos acomodados en Babilonia. Hemos adquirido de Babilonia el prestigio por todo lo que tenemos. Es triste ver cómo por las redes sociales, cuando nos publicitamos, caemos en el error que cayó Ezequías cuando lo visitaron los babilonios. Sí, después de haberse curado, él les mostró el palacio, les mostró las riquezas, les mostró el ejército, las caballerizas, la nación se los mostró, pero no le mostró a Cristo. No le mostró de dónde provenían todas esas riquezas, todos esos privilegios que disfrutaba y que mostró. Él no, solamente mostró las riquezas, pero no mostró a aquel de donde provenían tales riquezas. Y entonces eso mismo está sucediendo con nosotros por las redes sociales. Mostramos nuestros colegios. ¿Qué fue lo que le pasó al reino de Judá por haber mostrado los tesoros? Abrieron las agallas de la ambición del rey de Babilonia, de los potentados babilonios, la codicia. Apoderémonos de eso, de las riquezas. Humillemos al Dios de ese rey y de ese pueblo. Sí, eso fue lo que sucedió. Entonces nosotros, al mostrar las riquezas que el Señor nos ha dado para predicar su nombre, para que el mundo sepa que el Dios de Israel es el verdadero Dios, entonces nosotros nos mostramos como los poseedores de esas riquezas y utilizamos el término de orgullo. Nos sentimos orgullosamente, mejor dicho, con un orgullo santo, mi amado. El orgullo no es santo ni aunque tú le pongas esa otra palabra, santo. Orgullo es orgullo y orgullo es pecado. Entonces abrimos las agallas de la codicia del mundo, de los gobiernos. Ya eso ha pasado en algunos lugares del mundo, cuando el sistema ateísta se apodera del gobierno, le echa mano a las riquezas de la iglesia adventista, codicia las riquezas de la iglesia adventista y entonces procura despojarlos de los colegios, de las universidades. Eso es lo que promovemos. Debemos ser cautos en ese sentido. Sí, lavarnos los ojos con colirio en ese sentido. Y sigue diciendo: los miembros y líderes que no están trabajando en su santificación introducen prácticas y modas que son seguidos por otros por pensar que dichas modas son parte de nuestro estilo de vida. Eso es una reflexión. Miembros que tienen tiempo dentro de la iglesia, que fueron perdiendo el celo y la pasión, fueron acomodándose a las prácticas de Babilonia otra vez, de manera que los miembros nuevos observan las prácticas de estos miembros que perdieron el celo y como desconocen la rutina, como desconocen, como dice San Pablo, los rudimentos de la fe, creen que así es como hay que comportarse, así es como hay que creer, así es como hay que vivir. De manera que estos nuevos miembros que al comienzo llegaron con fuego, ese fuego se fue apagando, ese calor se fue
enfriando y se convierten también en miembros tibios, con un vago conocimiento de las doctrinas. Eso ya lo estudiamos en el capítulo anterior. Otros aspectos que tenemos que observar en la Odisea es introducción de algunas prácticas y cultos idolátricos dentro de nosotros. Debemos investigar cuáles son esos cultos idolátricos que se han introducido entre nosotros y nos ha llevado a violentar el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. Decimos que somos los portaestandartes de la bandera de la ley de Dios porque guardamos el sábado, pero estamos violentando dos mandamientos sumamente importantes, los cuales fueron los causantes de que Israel fuera destruido, de que Israel fuera al cautiverio babilónico, de que las 10 tribus de Samaria fueran destruidas de sobre la faz de la tierra. Sí, por haber violentado esos dos mandamientos. Santiago nos dice que el que viola uno, viola a todos. Así es. Otra cosa que debemos tener en cuenta, la inclinación hacia los eventos deportivos. La cristiandad está volcada hacia los eventos deportivos del mundo. Quiere formar parte. Los hijos de los miembros de los cristianos se preparan para ir a las Olimpiadas. Los hijos de los miembros adventistas están preocupados es por ganar medallas en los eventos deportivos del mundo. Van a la iglesia, pero cuando les toca deporte en día sábado, se van a sus deportes. Si son deportistas, pero si son fanáticos, están pendientes de los deportes del mundo, estando dentro de la iglesia, estando en culto. Sí, están pendientes de las cosas que están sucediendo en ese evento. Y no solamente los hijos, sino también los adultos están pendientes de los eventos deportivos y se involucran con ellos y hacen publicidad y propaganda para esos eventos y se olvidan que el pueblo de Dios es peregrino y advenedizo. Peregrino, está por un corto tiempo transitando por este mundo, transitando por Babilonia con la finalidad de pregonar la verdad, no de involucrarse con las prácticas de Babilonia. Se nos olvida eso. También la participación de eventos faranduleros. Sí, estamos involucrados en conciertos y atraer concertistas y artistas del mundo para que entretengan a nuestra feligresía y nos entretengan a nosotros. Estamos inmersos en los programas de YouTube, de TikTok, de Instagram, todo lo que tiene que ver con la farándula, de los actores, de los cantantes, y algo de cantantes. Elena de White nunca habló de artistas dentro de la iglesia adventista. Ese término de adventista se coló hace aproximadamente 20 años atrás entre nosotros. Todo el que se dedicaba a cantar para la gloria de Dios es considerado o era considerado un ministro del canto. Ese era el calificativo, ministro del canto, el ministerio del canto. Y los que cantaban, cantores o cantoras, no artistas, no cantantes. Esos son términos del mundo que se nos coló. Y ahora parece ser difícil sacarlo entre nosotros. Porque los que se dedican al canto ya tienen discos y canciones de diferente género musical por las redes.
Sí, y se hacen publicitar como artistas. Y cuando vienen a tener una participación dentro de la iglesia, quieren que les paguen. Sí, porque no es para adorar a Dios, es para su provecho económico. Eso es causa también de que el Espíritu Santo esté zarandeando a su pueblo. Participación en eventos folclóricos. Se nos ha olvidado que nuestra patria es celestial, que nuestra capital es Jerusalén la Nueva. Se nos ha olvidado que hemos renunciado a la ciudadanía cualquiera que fuere de este mundo. Obligatoriamente tenemos que decir, yo nací en tal lugar y mis documentos dicen que soy ciudadano de ese país. Sí, porque estamos transitando por Babilonia y se requieren documentos para poder identificarnos, para poder estar legales. Pero se nos ha olvidado que por encima de esa nacionalidad tenemos la nacionalidad de Cristo, del Israel contemporáneo, del Israel espiritual. Se nos ha olvidado eso. Entonces nos sentimos orgullosos de los eventos folclóricos y los hemos llevado a nuestros templos. El que sea de Colombia traiga su comida típica, traiga su vestimenta típica, y el que es de Venezuela, y el que es del Perú, el que es de Chile, de Argentina, el que es de los Estados Unidos, los que son de Europa, de España, de Alemania, de Francia, traigan su cosa y vamos a gozarnos. ¿Cuál es el beneficio espiritual de eso, hermanos? Para que haya confraternidad. Sabes, mis amados, en el aposento alto hubo confraternidad. ¿Te acuerdas? Antes que descendiese la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia temprana, había confraternidad entre todos los que estaban allí. Ninguno de ellos estaba celebrando sus aspectos folclóricos. Estaban preocupados por la obra, estaban preocupados porque se cumpliera la promesa de Cristo sobre ellos, el derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo. Ese era su objetivo. Se despojaron de sus cosas, las vendieron y compartieron las ganancias con la iglesia. Pero nosotros ahorita estamos preocupados es por manifestar de dónde venimos y lo orgulloso que nos sentimos de nuestras nacionalidades terrenales. No hemos renunciado a las nacionalidades terrenales. Qué tremendo. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la Odisea y lo que nos dice el Espíritu Santo al respecto. La exhortación de Cristo a la Odisea es: yo te aconsejo. Cuando uno le dice a los hijos, mira, yo te aconsejo que es mejor que hagas tal cosa o que hagas como yo digo que hagas. Ese consejo es también lleva un tinte de amenaza, lleva un tinte de reprensión, de alerta. Ten cuidado lo que haces. Así le decimos nosotros a nuestros hijos cuando están menores. Cuando ya son mayores y toman sus propias decisiones, también les decimos, yo te aconsejo, hijo, ten cuidado, hija, con eso o tal cosa. Ten cuidado cuando vayas a tal lugar. Ten cuidado cuando te juntes, con quien te juntas. Ten cuidado, hijo. Sí. Entonces el Señor Jesús nos dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas realmente rico. Busca en las Sagradas Escrituras si lo que tú estás haciendo, si lo que tú estás pensando, si todo eso que tú estás practicando realmente está sancionado por lo que yo digo en las Sagradas Escrituras. Averigua, asegúrate que eso es así. Asegúrate
que yo estoy de acuerdo con que te involucres con tus folclóricos, con tus folclores cualquiera que fuere. Que tú te involucres con los deportes cualquiera que fuere y de cualquier forma. Averigua eso, si yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, Cristo nunca fue un evento deportivo. No tuvo tiempo para eso, porque Él dijo que Él había venido a cumplir la voluntad de quien lo envió. Y nosotros también tenemos que pensar lo mismo. Cumplir con la voluntad de quien nos envía, con la voluntad de Cristo. Sí. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza, tu vergonzosa desnudez. Vistámonos de la justicia de Cristo. Vistámonos con sus méritos. Para estar vestidos con sus méritos tenemos que vivir de acuerdo a cómo Él vivió, de acuerdo a cómo Él pensaba cuando estuvo en nuestro medio, de acuerdo a cómo Él actuaba, de acuerdo a cómo Él hablaba, de acuerdo a cómo Él vivía, para estar vestidos de su justicia. Si no, no estaremos vestidos con su justicia. Y colirio para que lo pongas en los ojos. Discernimiento espiritual, saber discernir, saber diferenciar entre lo que es correcto y no, entre lo que es profano y lo que es sagrado. Discernimiento espiritual, ver más allá de lo que se mira a simple vista. Por eso es que la palabra nos dice, escudriña. Eso significa, ve más allá de lo que estás viendo por encima. Lo que subyace debajo del texto, lo que subyace de cada práctica, lo que subyace de cada pensamiento, de cada actuar en nuestras vidas. Lo que subyace, por ejemplo, en el folclore. ¿De dónde proviene el folclore? ¿Quién originó eso? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo evolucionó eso? ¿De qué mente se originó? ¿Se originó de la mente de Dios o de la mente de Satanás? ¿Verdad? ¿De dónde se originó el deporte? ¿Quién estuvo detrás de todo eso? ¿En qué país comenzaron con esos eventos deportivos? ¿Cuál era el objetivo? Saber todo eso, y entonces tú podrás darte cuenta que detrás de todo eso siempre estuvo la mente macabra de Satanás para engañar y mantener cautivas a las personas de este mundo. Sí, por eso es que el Señor nos dice, compra colirio para que veas, porque tú estás ciego. Tú estás ciego. Y recobres la vista. Sí, tú estás ciego para que recobres la vista. Sé celoso y arrepiéntete, vuelve al celo, vuelve al fervor, vuelve a amarme, vuelve a abrirme la puerta, invítame a entrar, que yo estoy allí llamando y tú no quieres que yo cene contigo, porque te sientes rico, tú te sientes que ya no tienes necesidad de nada, que con lo que has adquirido es suficiente para entrar a la vida eterna. No es suficiente. Se requiere más, se requiere entrega, se requiere renunciamiento a nosotros mismos. Sí, se requiere adquirir de nuevo el celo, la pasión, porque el Señor dice que debemos amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro celo, con toda nuestra pasión. Entonces el Señor Jesús nos dice, vuelve a adquirir eso. Fervor, y arrepiéntete de tus prácticas pasadas. Arrepiéntete de tu forma de pensar errada, de tu forma de actuar errado. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de mantenerme fuera de ti. Arrepiéntete de eso. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 197-198. En el libro electrónico es la página 230. Mira cómo dice, mi amado. En este tiempo ha de darse el mensaje a la Odisea a fin de despertar a una iglesia somnolienta. ¿Qué es lo que dice
el espíritu de profecía en este tiempo. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de zarandeo. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo final. ¿En qué tiempo estamos? En el sellamiento. Sí. ¿En qué tiempo estamos? En el juicio. Pero en ese tiempo es necesario que se dé el mensaje a la Odisea a fin de que despierte esa iglesia somnolienta. La iglesia en términos generales está dormida. ¿Por qué? Porque piensa que las cosas que se están sucediendo en el mundo, eso es pasajero, eso se va a acomodar, eso es transitorio. ¿Cristo va a venir? Sí, Cristo va a venir, pero eso no es ahorita. Pero hermano, mira lo que está sucediendo, sí, pero es que eso también ha sucedido toda la historia ha sucedido eso. Pero no como ahora, hermano. Sí, pero es que tampoco vamos a llegar a ese extremo de vivir un adventismo de angustia, de zozobra. Sí, son expresiones que escuchamos. Oye, pero es que ya es... El Señor no quiere que vivamos así. No, hermano, el Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que vivamos no acomodados a Babilonia, como sucedió con algunos judíos que no regresaron a Palestina en el tiempo de los persas, sino que se quedaron en Babilonia porque ya se habían acomodado allá. Entonces el Señor no quiere eso, que nos acomodemos a Babilonia. El Señor quiere que nosotros estemos pendientes de su regreso. Y estar pendientes de su regreso significa que nuestras vidas tienen que estar ajustadas a sus requerimientos para que cuando Él aparezca no haya nada que impida que nos vayamos con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Porque la palabra te dice con temor y temblor, y estamos en juicio, estamos en el día de expiación. Entendemos que el pueblo estaba en esa agonía en el día de expiación. Temblaba. Temor y temblor. Gemir y clamar, como dice también Ezequiel. Así es que debemos estar. Pero los pregoneros de la falsedad dicen, eres un fanático. Dios no quiere que vivamos en zozobra. Dios no quiere que vivamos con esas angustias. Esos son falsos ministros o ministros del error que dicen así, porque el Señor dice, repito, con temor y temblor, porque estás en expiación, en el gran día de la expiación. Están aumentando continuamente los peligros que nos afrontan. ¿Qué es lo que está aumentando? Los peligros que nos afrontan. Es tiempo oportuno de que nos revistamos con la armadura de Dios y trabajemos fervientemente para impedir que Satanás gane más ventajas. Ángeles de Dios poderosos en fortaleza están esperando que los llamemos en procura de su ayuda para que nuestra fe no se eclipse por la fiereza del conflicto. Ahora se necesita una energía renovada, se demanda acción vigilante. La indiferencia y la pereza darán como resultado la pérdida de la religión personal y del cielo. Interesante. Nuestra indiferencia con respecto a nuestra salvación va a traer como resultado la pérdida de la religión personal, de tu comunión personal con Cristo y con el cielo. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 197. Como dije anteriormente, 230 en el electrónico. Vamos a ver qué más nos dice. Fíjate, uno de los peligros que nos rodean, se ve ahora la apostasía alfa.
Joya de los Testimonios 199. No os engañéis. Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de naturaleza asombrosísima. En el tiempo de los pioneros, en el tiempo de Elena de White, ya se había manifestado la apostasía alfa, que tenía que ver con el libro aquel que escribió Kellogg, el templo viviente, espiritismo total. Y pugnaba Satanás por introducir ese libro en nuestro medio. Y muchos pastores de 3-2 cayeron en esa apostasía. Repito, de 3 pastores cayeron en la apostasía 2. Así fue de terrible la apostasía alfa. En la apostasía alfa, Satanás trató de introducir la música pagana en nuestro medio, con un conjunto de banda marcial que se llamaba la Banda de Salvación. Sí, la apostasía alfa había introducido esas dos cosas en nuestro medio. Pero Elena de White, como vocera del Espíritu Santo, nos está diciendo que la omega será más asombrosa todavía, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo con libros escritos por jesuitas que se han publicado en nuestro medio, por infiltración de jesuitas que instruyen en nuestros colegios y universidades, por la música que se ha introducido, el rock pop se ha introducido en nuestro medio. Entonces estamos la apostasía alfa y la apostasía omega, igual las dos, pero ahora es más sutil. Sí, fíjate cómo dice, eso está en Joya de los Testimonios, página 199. Joya de los Testimonios 205 nos dice: me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple, o sea, el templo viviente, pueden ser apoyadas por mis declaraciones, de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos, y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de Living Temple, es decir, de Kellogg, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en dicho libro están en armonía con mis escritos, pero no lo permita Dios que prevalezca esa opinión. Así que Elena de White estaba alertando que este hombre, Kellogg, y sus seguidores, repito, 3 de cada pastores, 2 habían apostatado de la fe y estaban publicando este libro de Kellogg, el templo viviente. Entonces estaban pregonando que el libro, que en dicho libro, mejor dicho, había opiniones de Elena de White que confirmaban la verdad que ellos querían mostrar en ese libro. Sí. Estaba de acuerdo con la falsedad, que en su opinión era verdad lo que ellos lo que Kellogg había escrito allí. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones ilógicas, destruyen todo el sistema cristiano.
que destruye todo el sistema cristiano, todas las doctrinas las destruye. Las estaba destruyendo el libro de Kellogg, el templo viviente. Sí, la apostasía alfa destruía todas las doctrinas bíblicas. Así que la apostasía omega atenta contra todas las doctrinas bíblicas en nuestro tiempo. Sí, porque aquí lo dice. Destruyen todo el sistema cristiano. ¿Y cuál es el sistema cristiano? Las doctrinas. Las doctrinas. Es el sistema cristiano. Anulan la luz de Cristo. Al descender del cielo dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Sí, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que enseña ahora la apostasía omega? Que las escenas que están precisamente delante de nosotros. ¿Cuáles son las escenas que están delante de nosotros? Las escenas que tienen que ver con la escatología bíblica. La rebelión de la naturaleza en nuestro tiempo. En los avances del papado. Los avances del ateísmo. Los avances de las religiones apóstatas de este mundo. La apostasía en que ha caído la religión cristiana. A eso que se está refiriendo. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Que haya libros jesuitas en nuestro medio, no hay problema. Eso no tiene... Que la música de rock and roll que está dentro de nosotros, y de rap y de todo eso, no hay problema. Que se contrate a artistas del mundo o pentecostales para que diviertan a los jóvenes o a las iglesias, no hay problema. Eso no tiene... La importancia es que tenemos la doctrina, estamos ricos con la doctrina. La doctrina no sufre daño, pero es que aquí dice que anulan la luz de Cristo, que destruyen el sistema cristiano, pero ellos dicen que no. Ellos dicen que no. Por eso es que el pueblo tiene que ser zarandeado, para que se sepa quiénes son los infiltrados dentro de nosotros. Y cuando hablo de infiltrados no me estoy refiriendo solamente a los jesuitas, sino a aquellos miembros que perdieron la pasión y el celo, permanecen dentro de nosotros, pero no están trabajando en su santificación. Muy bien, anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. El desvío de la reforma pro salud, testimonio para los ministros, capítulo nuestro mensaje. Quiero decirle a mis hermanos en el ministerio, es decir, a los pastores: proseguid esta obra con tacto y capacidad, poned al trabajo a los jóvenes y las señoritas en nuestras iglesias, combinad la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel, haced un esfuerzo regular y organizado para levantar a las iglesias de su nivel de muerte en el cual han caído y en el cual han permanecido durante años. Están en un estado de muerte porque han rechazado el mensaje de la reforma pro salud. Enviad a las iglesias obreros que presenten los principios de la reforma pro salud en su relación con el mensaje del tercer ángel ante cada familia e individuo. Recuerdo que a este servidor, cuando estuvo como evangelista en algunas iglesias, los pastores me prohibieron que hablara de la reforma pro salud. Así que yo no estoy hablando nada que no haya experimentado. La mensajera del Señor nos alerta que hablemos de la reforma pro salud en forma individual y en las congregaciones. Pero hay pastores que no están interesados en que el mensaje se propague en nuestras iglesias. La indiferencia que ha existido entre nuestros ministros con respecto a la reforma pro salud y a la obra médico-misionera es sorprendente. Algunos
que no profesan ser cristianos tratan estos asuntos con mayor reverencia que la que distingue a nuestros propios hermanos, y a menos que nos despertemos, ellos nos tomarán la delantera. El mundo va adelante con respecto a la salud, a la vestimenta, a la forma de trabajar, a la forma de actuar. Todo esto forma parte de la reforma pro salud. De la santificación forma parte de la reforma pro salud. Y entonces, la indiferencia que existe entre nuestros pastores con respecto a la reforma pro salud y la obra médica misionera es sorprendente. Les aguarda una terrible retribución, y sin embargo los dominan los impulsos y pasiones bajas. Están llenando un sombrío registro de su vida para el juicio. Dirijo mi voz de amonestación a todos los que llevan el nombre de Cristo. Los que llevan el nombre de Cristo, los que se llaman cristianos. Los que dicen que tienen la verdad, los adventistas. Entonces, el Espíritu Santo nos está enviando esa alerta para que se aparten de toda iniquidad. Es una iniquidad el despreciar la reforma pro salud. Anomía. Sí. Rebelión de manos alzadas, el rechazo abierto a la reforma pro salud. Todo lo que está sucediendo en nuestro medio actualmente tiene que ver con la reforma pro salud, el rechazo a ella. Sí. Para que se aparten de toda iniquidad, purificad vuestras almas obedeciendo a la verdad, limpiaos de toda inmundicia, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 403, párrafo 2. Mis amados, lo que hemos conversado hoy tiene que ver con el zarandeo. Por eso es el zarandeo. Porque se requiere purificar el campamento. Se requiere que cada persona que se llama adventista purifique su templo, reasuma su responsabilidad con Cristo, se asegure de que el sello permanezca en su frente, porque sin sello nadie va a entrar a la vida eterna. Sin sello nadie va a dar el fuerte pregón. Así es, mis amados. El sello es importante, que nosotros nos garanticemos que está en nosotros. Esto, a grosso modo, son las causas, la tercera causa de que haya un zarandeo en nuestro medio. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi hermano y hermana. Hagamos un compromiso nuevo con nuestro Dios. Pactemos de nuevo con Cristo. Y asegurémonos el estar sellados para dar paso a la siguiente etapa del plan de la redención, que es el fuerte pregón. Dios te bendiga y te guarde, y te envío un fuerte abrazo.